Bueno, las alergias que parecen un problema fácil de llevar, pero para muchos son una tragedia en esta época. O sea, una persona que es alérgica, cuando empieza la primavera, sabe que va a tener que estar soportando muchas dificultades. Si tiene un buen tratamiento, probablemente lo puede surfear de mejor manera. Pero si no lo tiene y es debutante, ahí está el problema. Y además, la confusión con el COVID. Doctora Astudillo, gracias por estar con nosotros. Doctor Ugarte, como siempre, con nosotros. Sí, gracias por la invitación. Doctora Astudillo, si usted pudiera ponerle un concepto, ¿cuál es para usted la principal diferencia entre el COVID en términos de síntomas y una alergia? Yo diría que hay dos principales. Una son las molestias generales asociadas no solo al COVID, sino que a cualquiera de los otros virus que producen infecciones respiratorias, malestar general, decaimiento, etc. Y lo otro es la ubicación en el tiempo, porque un episodio infeccioso de las vías respiratorias, COVID u otros, normalmente tienen un aumento, llega a un pic y empieza a disminuir cuando uno se mejora. Pero si uno lleva 2 semanas con buen estado general, estornudando en las mañanas, con picazón de ojos y sonándose, y uno ve el pañuelito y es pura agua y no tiene secreciones más espesas, eso normalmente es alergia. El famoso romadizo. Claro. Sí, esa agüita imparable, ¿no? Claro, uno hay que aprender algunos términos, le llamamos coriza, cuando hay secreción. Coriza. Y esa secreción de nariz es secreción clarita, como agua. Es casi como cuando no, si parece que la nariz se pusiera a llorar. Un poco así, un poco así. Bueno, hay un conducto que va entre el ojo, entre el lagrimal y la nariz, que es por donde pasan las lágrimas cuando se llora, y por eso cuando se llora hay que sonarse, porque no sería lógico, ¿cierto? Lo normal sería que si uno llora se seca las lágrimas. Bueno, hay que sonarse porque hay un conducto por el cual pasan las lágrimas. Y ese mismo tipo de secreción como agua, casi como lágrimas, es tras los estornudos. Se acaba las salvas de estornudo, porque de repente hay 7, 8, 10, 12 de estornudos, y uno se siente bien, se siente como si no estuviera enfermo. De hecho, no tiene ninguna cosa infecciosa, por eso que no afecta el estado general, el estado de ánimo, el apetito, no hay dolores musculares, no hay ninguna de esas cosas, pero es prolongado en el tiempo, porque al contrario de un virus que entra, el organismo lo reconoce, produce defensas y lo elimina, y eso durará, entre las distintas enfermedades, 5 o 7 días. Acá no, pues acá el estímulo es permanente. Sí. Todos los días uno está recibiendo el mismo estímulo y por lo tanto está reaccionando en forma continua, claro. Claro, porque eso es muy molesto, doctor. Y este es un consultorio, tenemos 2 doctores muy buenos para que puedan responder todas sus consultas. Y por lo mismo vamos con la siguiente video pregunta. Doctor, ¿cuánto tiempo dura la alergia? ¿Cuánto dura a propósito de eso que usted decía, oye, esto es permanente? A algunos les dura hasta el verano, otros hasta septiembre, octubre, para que nos vaya diciendo. Bueno, lo primero que hay que decir es que la alergia dura en general toda la vida. Sí. Y hay distintos tipos y va a depender de eso cuando uno tiene los síntomas. De la que estamos hablando ahora es de la que llamamos alergia estacional. Estacional porque tiene un inicio que va a depender de la temporada, de cuándo se empieza a hacer calor, etcétera, pero que se inicia un poco antes del inicio formal de la primavera, generalmente desde fines de agosto. Este año partió un poco antes, y estamos en pleno pic de alergias, y esta época post fiestas patrias siempre estamos con un periodo en que estamos con una gran cantidad de síntomas. Y luego, dependiendo a qué cosa uno es alérgico, si es alérgico principalmente a pólenes de árboles, plátano oriental, por ejemplo, que es una proporción bien alta de la población, esa alergia empieza a disminuir progresivamente como en octubre, noviembre, y ya para fin de año ya no hay. Pero los pastos y malezas polinizan más tarde. Entonces hay personas ahí que hasta este momento todavía están aceptablemente bien, si no son alérgicos a los árboles, porque también se puede ser alérgico a todo, ¿no? Y que empiezan como en esta época y su aumento es como a fines de, o como octubre, noviembre, y pueden llegar hasta enero. Entonces va a depender de son las cosas a las cuales es alérgica. Pastos y malezas es más tarde, y ahí hay que elegir los periodos en que esa persona requiere tratamiento. Hay más preguntas, escuchemos a la gente, mire. Doctor, ¿a qué edad puede presentarse una alergia?
¿A qué edad, doctor Ugarte? ¿A qué edad puede ocurrir esto? La verdad es que esto puede aparecer en diferentes momentos. Puede aparecer en la infancia. El doctor Astudillo es especialista y tiene muchos pacientes niños que desarrollan los síntomas, pero curiosamente hay personas que requieren la exposición al alérgeno repetidamente y después de adultos se empiezan a exponer a los pólenes A mí de adultos, y sí. nunca habían tenido en su vida y de repente les empieza a aparecer y al principio no saben qué es y creen que tienen sinusitis, que están resfriados, lo atribuyen a múltiples causas hasta que después empiezan a notar un patrón, van a ver un especialista y le reconoce todos estos signos característicos. Entonces no se extrañen de que pueda aparecer perfectamente en la edad adulta. Perfecto, vamos con más preguntas de la gente ahora a través de nuestro WhatsApp del programa. Siga enviándonos sus consultas que dice: hola, soy Jorge, quería preguntar si es malo tomar clorfenamina muy seguido o cuál es el correcto uso. La clorfenamina es un antialérgico y uno puede usar un término que es sinónimo para que la gente lo aprenda, que es antihistamínico. Antihistamínico significa que bloquea a esa sustancia llamada histamina que circula por la sangre, la producen algunas células y que es la responsable de gran parte de los síntomas de la alergia. Por lo tanto, si esa sustancia que está circulando en la sangre uno la bloquea con un antihistamínico, evidentemente los síntomas pasan. Pero la clorfenamina es un medicamento bastante antiguo. Y da mucho sueño, que tiene, es el tiene problema. dos inconvenientes importantes. Primero, su efecto es muy corto. Dura 6 horas, habría que tomar 4 veces en el día y eso es casi incumplible, la experiencia. Nadie funciona con ese sueño. No. Y es el otro punto, da sueño y uno debe evitar manejar maquinarias, por lo tanto complica a la gente para su trabajo en muchas ocasiones. Y existen los que en algún momento denominamos los nuevos antihistamínicos, que ya no son tan nuevos porque tienen muchos años, pero que son de una dosis diaria y que no dan sueño. Entonces no actúan en el cerebro, que es donde se produce el sueño, sino que no atraviesan hacia allá, sino que se quedan circulando periféricamente controlando los síntomas de la alergia. Entonces, una dosis diaria y sin sueño, sin duda que eso es un mejor medicamento para el control de las alergias. Y ahí están la loratadina, desloratadina, levocetiricina, terfenadina, fexofenadina, mire, hay rupatadina, hay toda una serie de medicamentos que son todos en los estudios de grandes números de personas, todos más o menos equivalentes. Tienen mínimas diferencias uno de otro. ¿Sabe qué? Ya en primavera no llueve, se supone, o poco, pero las preguntas siguen lloviendo y bien intensas porque hay mucho interés por este tema. Hay mucha gente que se ve afectada, hay mucho debutante también en las alergias, así que sigue escribiéndonos. Aprovechemos, tenemos 2 médicos sin bono, no hay que pagar. Pregúnteles todo lo que quiera respecto a las alergias. Vamos a escuchar y ver la siguiente pregunta. ¿La mascarilla influye con el síntoma de la alergia? Doctor Ugarte, claro. sí, buen punto, la mascarilla. Sí, muy interesante. Ahora, la mascarilla puede tener un efecto en 2 sentidos. Por una parte, puede ser una suerte de filtro para disminuir la inhalación directa de ciertos pólenes cuando es provocado por esto. El detalle es que la mascarilla, ¿no es cierto?, no es 100% hermética, entonces igual cierto grado de partículas pueden ingresar. Además, perdón, entiendo y hemos aprendido con ustedes que esto no solamente es un input respiratorio, sino que también de mucosas, o sea, la mascarilla nos protege de aquí para abajo, pero los ojos quedan expuestos y la alergia también tiene que ver con eso, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que notarán, las personas que tienen este tipo de alergia estacional, notarán que tienen picazón también en el ojo. No es raro que también les moleste y que pueda estar un poquito rojito. Y en ese sentido, por ejemplo, usar lentes que protejan, ¿no es cierto?, también puede ser una ayuda importante. Sin embargo, el uso de mascarilla también puede favorecer otro tipo de alergias como la alergia cutánea, la sudoración de la piel, la aparición de
zonas rojas y espinillitas bajo ella cuando se usan en forma Claro, muy y incómodo prolongada. si uno está muy congestionado, pero muchas preguntas de la gente que queremos que alcancen a responderlas todas, ojalá, así que vamos con la siguiente de WhatsApp. Dice así la pregunta de WhatsApp. Hola, buenos días, me pregunta mi hijo que es alérgico a todo en el medio ambiente, pero no le dan tratamiento fijo. ¿Qué puedo hacer para que lo ayuden? Bien, un niño que sea alérgico y que está demostradamente alérgico a distintas cosas ambientales, porque hemos hablado de estas alergias estacionales, pero también hay personas que tienen alergias intermitentes y en algún momento lo decíamos, llega a la casa donde hay un gato y en su casa no hay y empieza a estornudar, a tener picazón de ojos y dice, aquí hay un gato. Le dicen, no hay, sí hay un gato porque mi nariz me lo dice. Bueno, esas son alergias intermitentes. Hay otras que son perennes, por ejemplo, el ácaro del polvo de habitaciones, y eso es siempre. O sea, Claro. no es que haya No una es época estacional, estacional. es permanente. Entonces, todas esas alergias son al respirar algunas cosas ambientales. Esos niños necesitan tratamiento. El no darle tratamiento, lo único que significa es que lo van a pasar súper mal y van a tener toda su vía respiratoria superior, nariz, un poco la garganta, y les pica el paladar, les pican las orejitas por dentro y tienen muchísimas molestias cuando se pueden resolver con facilidad, ya sea con estos antihistamínicos que hablábamos, también existen dependiendo de la necesidad que el médico determine, inhaladores nasales, pero requiere tratamiento. Doctora, ¿estudió? Lo otro es pasarlo mal por Sí. puro gusto, porque tiene posibilidades concretas y claras de un súper buen tratamiento. Sí, mire, una cosa es que, por ejemplo, si yo tengo un hijo que es alérgico, por ejemplo, a los gatos, va a la casa de un amigo, de una amiguita, un compañero, y tienen gato, y que se ponga a estornudar, ya, eso no es tan terrible. Pero hay personas que hacen alergias muy agresivas y ocurren estas reacciones en que se asfixian, o sea, es muy violento. Las alergias estacionales como las de primavera, ¿pueden generar síntomas tan severos en algunos casos? Normalmente no. Ya. Normalmente los síntomas son la respuesta que hablábamos antes, estornudos, picazón de nariz, obstrucción nasal que molesta sobre todo al quedarse dormido. A los médicos nos gusta llamar en forma especial a distintas cosas. Existe esta alergia que se le denomina en báscula, que significa que uno se acuesta para un lado, se le tapa un hoyito de la nariz, se acuesta para el otro, se le destapa el que estaba tapado y se le clásico. Bueno, es una clásica. Sí. Bueno, en báscula nos gusta llamarle a los médicos, siempre nos gusta ponerle nombres raros a las cosas. Y todos esos síntomas pueden ser producidos por las alergias estacionales, pero es muy raro que vayan a ser una alergia violenta al contacto con los pólenes. Pero sí puede haber complicaciones. Si está todas estas zonas húmedas que están por dentro de la nariz, por dentro de la boca, recubriendo, son las mucosas. Y esas mucosas, al estar inflamadas, pueden facilitar infecciones. Entonces, una complicación de una rinitis, que en principio, como decíamos, son estornudos, picazón, que molesta pero que no podrían no ser graves, puede comprometer en forma infecciosa las cavidades y provocar sinusitis. Sinusitis que producen dolor, fiebre, decaimiento, compromiso, y que van a requerir antibióticos probablemente, y por lo tanto sí tienen complicaciones. Y lo otro es que hay algunos asmáticos, que es las únicas veces en que los antihistamínicos podrían ayudar, estos medicamentos que se usan en las noches, podrían ayudar en el caso del asma, que cuando hacen estas salvas de 10, 15, 20 estornudos, se les empieza a apretar el pecho y empieza a silbar, y se obstruyen los bronquios, le da como un ataque de asma. No todas las personas les pasa, pero a los que les pasa, el control de su rinitis también va a evitar que hagan crisis asmáticas. Claro, muchas preguntas. Seguimos, doctores, harto interés, porque somos ¿Puedo? tanto los chilenos alérgicos, por supuesto, su casa, doctor. Meter la cuchara con algo. Toda la que quiere. Un comentario es que lo que explicábamos con el doctor Astudillo con respecto a la diferencia con el COVID corresponde a los cuadros más típicos, por si acaso. Pero no siempre el cuadro es el más típico. Entonces podría haber un caso de COVID donde los síntomas sean muy leves, recordemos la variante Delta, que puede dar un signo que parece un resfrío, podría confundirse con otra cosa.
o podría haber un caso de rinitis con un poco más de secreción, más espesa, en fin. Entonces hay casos que incluso los médicos nos podría generar duda y necesitamos hacer una PCR. Eso quería Perfecto, aportar, doctor. porque